ritmo. Diga usted, por favor, nombres de represas de Colombia. ¿Cómo cuáles? San Carlos, El Chibor, Betania, Urrá 1, Miel 1, El Quimbo, Hidroituango. ¿Qué? ¿Un shot? Sí, un shot. ¡Shots de ciencia! La crisis en Hidroituango ha sido una serie de eventos desafortunados. A toda la polémica que tiene la construcción de esta represa se le unen las fuerzas de la naturaleza. Así fue. En el 2010 se construyen 2 túneles para poder desviar el río Cauca y así construir la represa. 7 años después, en el 2017, construyen el tercer túnel de desviación, que técnicamente es el que quedaría abierto después de construir la represa. En el 2018 comienzan los problemas con los túneles. Entre abril y mayo, por taponamientos programados y otros inesperados por los sedimentos y las fallas geológicas, se taparon los túneles y el embalse empezó a subir. Estos problemas inesperados significaron la reubicación de la gente que vive en el río y la alteración del cauce. Tanto que el 15 de mayo se declaró calamidad pública en Antioquia. Es por esa razón que en ese mismo mes deciden inundar la casa de máquinas. Y si el río suena, es que piedras lleva. La casa de máquinas se tapa y el mismo día se vuelve a destapar. El agua sigue pasando por el cuarto de máquinas mientras se termina de construir el muro. El miedo ahí es que el río desborde la presa y se rompa. Todo sigue así hasta que en noviembre el agua llega a la altura del vertedero. Primero abren la primera compuerta y unos días después abren las otras 3 compuertas. Entonces en enero del 2019 encuentran un socavón, es decir, un hueco en la montaña por donde van los túneles que van al cuarto de máquinas. Ahí EPM dice, cerremos las compuertas de los túneles que le llevan el agua al cuarto de máquinas. Pero cerrar estas compuertas reduce el caudal del río. La primera compuerta que deciden cerrar es la número 2. Esto quiere decir que el agua solo está pasando por la número 1. Se mantiene el plan hasta febrero de mantener la compuerta número 1 abierta, para que el río Cauca no se seque y a la vez el embalse pueda seguir subiendo. El 5 de febrero deciden cerrar la compuerta 1. El caudal del río Cauca se reduce tanto que al menos 57.000 peces murieron. En este momento las comunidades cercanas aguas abajo del río son las más afectadas. En verdad fue una catástrofe social y ambiental supremamente grande. Unos días después, cuando las aguas del embalse alcanzan la altura del vertedero y el agua sale por ahí, los caudales del río Cauca se empiezan a estabilizar. Pero para muchos expertos, este río nunca más volvería a ser el mismo. Ya con las compuertas cerradas, ahora hay que sacar el agua del cuarto de máquinas, que es lo que están haciendo, mientras el muro se sigue elevando hasta los 435 metros. Y es que se suponía que la represa entraría en funcionamiento en el 2018. Todos quedamos nadando en un embalse de incertidumbres. Y para que sepan, la energía que consumimos en nuestras casas depende en su mayoría de las hidroeléctricas. Porque en Colombia el 70% de la energía proviene de las hidroeléctricas y actualmente hay 33 represas. Con Hidroituango se pretenden generar 2.400 megawatts, que es casi el 17% del consumo del país. Bueno, vean esto. Para ponerlos en contexto, 1 megawatt alcanzaría algo así como para 700 casas, como las oficinas de Shots de Ciencia, por ejemplo. Hidroituango hoy por hoy es el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Oiga, pero espere. Empecemos por el principio. ¿Qué es una hidroeléctrica? Sí. Es una idea muy parecida a los molinos de agua que existen desde hace más de 2.400 años. Sí, los egipcios nuevamente. El estereotipo. Una hidroeléctrica es una máquina muy grande que convierte la energía del movimiento del agua en energía eléctrica. Y si quieren saber más de este rollo de la energía, pues miren el video que hicimos sobre el tema. Los ríos son una fuente de energía renovable porque el agua no se está consumiendo. El combustible es la corriente del río. El petróleo y el carbón, por ejemplo, no son renovables, pues implica quemar y consumir esta materia prima. El uso de estos combustibles fósiles tiene un impacto ambiental altísimo. La clave de una hidroeléctrica es la diferencia de altura por donde entra el agua y por donde sale. Y por eso es que hacen la represa, para aumentar el nivel del agua. Como el agua del río es atraído por la gravedad de la tierra,
entre más altura tenga el embalse, pues va a haber más energía potencial. Cuando el río está contenido en el embalse, quieto, tiene una energía potencial. Hay que dejar fluir toda esta agua para aprovechar esa energía. Se abren las puertas del embalse. El agua pasa desde la parte más alta de la represa hasta la parte más baja por unos túneles. Y es en ese momento que la energía potencial acumulada en el agua se vuelve o se transforma en energía cinética, porque se está moviendo. Al caer el agua, esta pone en movimiento unas turbinas y a estas están unidos unos electroimanes que también giran. Energía cinética convertida en energía rotacional. Rodeando estos electroimanes hay una serie de espirales de cable o bobinas que están quietas, no giran. Cuando los electroimanes giran por el flujo del agua que mueve la turbina, su campo magnético también se mueve. Y es este movimiento del campo magnético el que induce una corriente en las bobinas. Energía rotacional convertida en energía eléctrica. Con ustedes la inducción electromagnética descubierta por Michael Faraday. Así es, y todo esto, turbinas, electroimanes y bobinas, se llaman generador. La electricidad que acá se produce luego pasa por un transformador que aumenta el voltaje para poder ser distribuido por las líneas eléctricas grandes distancias sin tener tantas pérdidas. Otra ventaja de la corriente alterna. Pero todo esto no viene gratis. Sí, generar la electricidad con la que ustedes están viendo este video claramente implica costos. Y no solo costos monetarios, también costos ambientales y sociales. Una hidroeléctrica implica una barrera. Implica una inundación permanente, el embalse. En esta parte, como el agua se reposa y se llena de nutrientes y sedimentos, hay un crecimiento exagerado de algas fotosintéticas en la superficie que impiden el paso de luz a la parte profunda del embalse. Y cuando las algas se descomponen, las bacterias que lo hacen le quitan el oxígeno al agua. Entonces, muchas algas, menos luz, más descomposición, menos oxígeno. El oxígeno que es indispensable para la fauna y la flora del ecosistema. En algunas ocasiones se puede reducir tanto el nivel de oxígeno que no queda nada. Y esas zonas se llaman zonas muertas. Todo este proceso se llama eutrofización, del griego eutrofos, o sea, bien nutridos. Poner una barrera en un río tiene como consecuencia que los animales que se desplazaban por este ya no puedan hacerlo. Y muchos peces necesitan de este desplazamiento para cumplir con sus ciclos de vida. Las denominadas subiendas, que es como se le conoce a la migración de peces río arriba. Y es que al menos 100 especies de peces de agua dulce realizan migraciones por las diferentes cuencas de Colombia. Una barrera también implica que el agua que la atraviesa no sea la misma. Ocurre que las aguas río abajo nutritivamente son más pobres porque se retienen sedimentos y nutrientes en la represa. Claramente todo esto afecta a las poblaciones de animales y de plantas que están río abajo. Y obvio, pues las personas que viven cerca al río afectan su pesca, su agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Además, para construir una mega obra como esta, se necesita intervenir y adecuar el terreno. Es decir, tumbar monte. Estos proyectos generan grandes pérdidas del área de bosque y a eso hay que sumarle que necesitan transporte, es decir, carreteras, vías, más deforestación. El hecho de limitar los flujos de un río afecta muchos procesos hidrobiológicos que dependen de la naturaleza del río. Por ejemplo, las crecientes. Oiga, frito, y a esto súmale el lado social, desplazamiento, reubicación y cambios en las actividades sobre la tierra. Todo esto incide en la deforestación, porque las personas y la naturaleza coexisten y se afectan mutuamente. Sí, Pardito, porque al hablar de ecosistemas, naturaleza, conservación, pues no se puede dejar por fuera a los humanos. Todos estamos en la misma ecuación. Mejor dicho, todos hacemos parte del mismo costal, ese costal que se llama vida. Pero estos impactos podrían ser en gran parte mitigados, y estos por lo general están contemplados en las licencias ambientales que se otorgan a este tipo de obras. Eso sí, que se cumplan es otro tema. Por ejemplo, reforestar el equivalente del bosque que quitar, crear reservas forestales, aprovechar toda la madera de esa parte del bosque que va a ser inundada para que no se desperdicie. Realizar estudios poblacionales y ecológicos sobre la fauna y flora de la región que puede ser afectada. Es que es fundamental saber qué organismos están ahí, cuáles son sus características, sus abundancias, cómo se relacionan con otros organismos y con el medio ambiente mismo.
Una vez realizados estos estudios, se deben hacer planes de manejo, de seguimiento, de protección y de repoblación de especies. Mejor dicho, hay muchísimas medidas que son necesarias para mitigar los impactos de proyectos como estos. Bueno, después de todo este pasón de cómo funciona una represa, de cuáles son las consecuencias ambientales, las económicas, las sociales, un poco sobre la cronología de Hidroituango, nos parece importante que desde Shots de Ciencia se generen ciertas reflexiones sobre todo este rollo Hidroituango, de la energía hidroeléctrica, de las alternativas y pues de qué nos estamos pensando como país y como sociedad. Y es que construir una represa no es como hacer una piscina, es intervenir el flujo de la naturaleza, y esto tiene sus consecuencias. Sí, yo creo que el hecho del momento que estamos enfrentando con el Hidroituango es otro momento en la historia para preguntarnos si es que solo queremos depender de este tipo de energías que existen en este momento, O si queremos apostarle a nuevas formas de energía, a otras opciones que sean menos dañinas, que sean más eficientes y que ante todo, y lo más importante, que funcionen a largo plazo. y que protejan y preserven lo más bonito de este país, que es su biodiversidad. La energía del sol, la energía del viento, la energía geotérmica, la energía nuclear. Estamos pensando en este tipo de energías que a largo plazo podrían funcionar. Exacto, es importante no solo tener en cuenta el costo inmediato a corto plazo, en el que las energías tradicionales y combustibles fósiles suelen ser más económicas, sino pensar sobre todo a largo plazo en sostenibilidad, en ambiente. Y algo súper importante es por qué no apostarle a la ciencia, a la tecnología y a la innovación de este país. Es decir, dejemos de importar tanta vaina de afuera y pongámonos más pilas para hacer tecnologías que incluso pueden reducir estos costos. Es decir, tenemos muchísimo potencial, muchísima energía potencial. Probablemente si le metemos al desarrollo de nuevas tecnologías criollas, puede que esos costos ya no sean tan altos y de verdad se vuelva viable este tipo de energías alternativas. Pero bueno, hablaremos más de energías alternativas sostenibles en otro video. Bueno, ahora Hidroituango. Hay mucha información que al parecer no conocemos de manera tan detallada. Y es clave saber exactamente qué está pasando, cómo se está haciendo y si se está cumpliendo la norma. Hidroituango solo hace la fila dentro de una lista de proyectos que han sufrido, digamos, varios inconvenientes, como los puentes o los edificios en Colombia. Yo creo que es momento para preguntarse, pues, qué está pasando con la ingeniería colombiana. Queremos que sigan imprimiendo mensajes como estos: los puentes se caen, los edificios se caen, las represas se caen. Y no, ojalá que no, es verdad. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Qué se debe hacer y qué podemos hacer con Hidroituango? Es un megaproyecto pensado para el futuro energético del país. ¿Qué pasa si lo quitamos? ¿Verdaderamente estamos listos para suplir la demanda energética a futuro? ¿Tendrá este país lo necesario para buscar alternativas energéticas a las hidroeléctricas? ¿Tendrá Colombia la capacidad tecnológica de gestión, de transparencia, de responsabilidad ética y social para buscar alternativas limpias y sostenibles y a largo plazo? Cumplir con los acuerdos de París, terminar con la deforestación, preservar esa biodiversidad de la que tanto hablamos, pero de la cual no nos responsabilizamos. ¿Será que algún día dejaremos de pensar con estas neuronas tan colombianas de que lo más barato es lo mejor y porque es hoy? Por favor, pensemos a largo plazo, carajo. Estamos acostumbrados a las pocas posibilidades que nos ofrecen cuatro gatos y a someternos a intereses particulares. ¿Es A o B? ¿Dónde está el resto de las letras? ¿Dónde está la creatividad? Nuestras propuestas. La ciencia nos da herramientas, nos da pensamiento crítico, capacidad y creatividad para resolver problemas. Colombia tiene un gran potencial de investigación, de tecnología, de recursos. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, nadie nos va a arreglar este país por nosotros. Este es un mensaje de Shots de Ciencia para que nos apropiemos más de los problemas que nos pasan, de todo esto que está pasando a nuestro alrededor y pareciera que para nosotros fuera muy normal. En verdad, pongámosle más atención a todo eso de lo que nos quejamos. Pongámonos las pilas. Shots de Ciencia. Oigan. Hablando de
conocimiento, de ciencia y pues de Colombia, pues recomendamos alguito de lo que les diga una tía, por ejemplo. De la sabiduría popular. De si lo dice la tía. Unas camisetas con mucho estilo, sabor y conocimiento. Pues lo que le falta a Colombia es algo como cuentas claras, chocolate espeso. Y sobre todo es que lo importante es que hay salud.